¡Wee! Olu. Como que Hugo, joto de mierda. 28ª muda más linda de la animación. ¡Somos únicas! El trapo número 342 en hacer dudar tu heterosexualidad. Y Tadagot animado y mamadísimo. El nuevo anime llamado Komi-san es comunista. ¡A trabajar! Porque Dios me hizo ateo, pero no comunista. Digo, Komi-san no puede comunicarse. Se hizo un hueco en mi corazón por las cosas que hizo bien, incluyendo sus polémicas por el trapo de turno y gran calidad de dibujo. Pero hablemos de su simplicidad tan característica y su perfecta forma de abordarlo. Hola amigos, vuelvo como si nada después de un puto año y esto es Komi-san. Si se preguntan qué he hecho de mi vida, pues seguramente no les interese, pero me hice un canal secundario donde hablo de la vida. No es un blog personal, es algo más serio, como que es un contenido más ligero para mí. Probablemente tengan más videos por ahí por si quieren saber qué rollo de mi existencia, así que os dejo el link abajo, os amo en serio. Komi-san. Komi-san es un manga bastante interesante a mi parecer, que le dedicaré un video aparte puesto que en el manga hay mucho para decir, pero en este caso vamos a enfocarnos principalmente en el anime, que no se quedaron para atrás. Y entrando en el tema, Komi-san es el anime más hermoso que he visto. Pero va. No me dejaré llevar por la estética, porque Kimetsu ya hace eso. El anime de Komi-san se ha estado llevando las tornas porque pues Komi-san es un manga bueno. La historia es simple. Komi es una chica con problemas para comunicarse, por una ansiedad muy fuerte o un trastorno, pero tiene los bufos de ser básicamente perfecta, linda y todo se la quiere ponchar, hombres, mujeres, animales, niños, literalmente todo. Entonces, gracias al personaje más promedio, ella empieza a comunicarse con otras personas y lograr su sueño, hacer 100 amigos. Como una historia así de simple y hasta cierto punto diría aburrida por las hipnosis, tiene más de 300 capítulos, millones de copias vendidas y una gran fanbase. Bueno, eso es por los... Y aquí ya entramos en materia. Algo que he de rescatar mucho de esta obra es que despilfarra personalidad simple pero efectiva. Puedes reconocer a los personajes con una sola frase y no ser algo cansado, pues personajes hay, y muchos. Puesto que el eje de la historia en sí son los amigos, nos da una alta variedad de diseños, personalidad, subtramas, pero que no se olvidan de los personajes principales para nada. Ellos son los más desarrollados y pese que hay muchos personajes que salen sobrando honestamente, la realidad es que dan la sensación de vida a la obra. La primera temporada trata de la peor parte del manga en mi honesta opinión. La clase 1-1 es horrible, pero necesaria. Yamai es infumable, cómo odio a ese bicho, y aquí están prestando muchas bases, pero a todo eso que acabo de decir, pues... realmente está bien, están poniendo las bases de lo que deberían estar entendiendo todos los espectadores. Aquí podemos ver cómo Najime es extremadamente útil para la historia constantemente, siendo el máximo exponente de la comunicación. Vemos a Unemine siendo la que no se roba a Tadano nomás porque le cayó bien a Komi, y Yamai siendo una asquerosa. Legalmente es cuestionable, moralmente es asqueroso, personalmente me gusta. Es más, para resumir de forma fácil, lo diré así. La simpleza de Komi-san hace que todo salga bien porque se enfoca en lo que debe sin tener miedo. Es justo lo que busca una persona que ama el shoujo, es perfecto. Imagínate que tu protagonista, en vez de ser bulleado por una acosadora sin tacto o que tiene una personalidad extraña, en realidad tenga un conflicto real de pareja en un trío amoroso donde él no se avienta a ellas por su propia percepción de sí mismo sin que esté mal escrito. Has flipado, ¿eh? ¡Sa la verga, qué basado! Además,
que en vez de antojar como es la ruta normal, lo cambia por ¿ternura? ¡Puta diabetes! Y cada personaje demostrado, pese a que muchos se quedan planos por falta de tiempo, que honestamente si a este sujeto le dan el tiempo de Oda, bueno, el otro Oda, para terminar su historia te desarrollas de una piedra, te lo juro. El siguiente punto a remarcar es la simpleza del shoujo. No es ninguna novedad que el autor usa bocetos y dibujos simples para remarcar facciones faciales que funcionan muy bien, que los hacen muy reconocibles. Pero esto llevado al anime es una maravilla porque pueden ahorrar tiempo, dinero y animación en un par de líneas y aún así lucir muy bien. Me encanta cuando veo a Komi como dos ojos gigantes cuando está tranquila y alegre, pero cuando es necesario le ponen facciones muy finas y con gran detalle, haciendo un contraste muy notorio y enfocando más al sentimiento que quiere transmitir, que a exageraciones realistas. Es muy bueno. Es una bocanada de aire fresco para las personas que les gusta este género, teniendo en cuenta que tenemos pues a Usaki y a Nagatoro principalmente, y a una rubia que últimamente he estado viendo en foros que honestamente no sé quién es. Ah, y a la frentona. Al final, además de hacer un favor al estilo de dibujo que honestamente en los primeros tomos sí lo necesitaba, ayuda a una identificación masiva con cada personaje en pantalla. Les coges cariño de una u otra forma. Excepto a ti, que te jodan. ¡Es horroroso! Y por último, la premisa de la historia es una travesía de autosuperación, un punto A a punto B, pero honestamente, pese a ser algo lineal, se siente muy orgánico, cuidado y realmente disfrutas del proceso para que Komi aprenda a expresarse de manera correcta. El único personaje que flojea bastante al inicio es Tadano, y eso lo soluciona mucho más adelante. Imagínate dudar de tu heterosexualidad pese a saber quién es el trapo, pero como es Tadanogot no te importa. Excitante. Al final no tengo nada malo que decir de este anime. Bueno, sí, una cosa. ¿Por qué mierda sigues vivo este personaje, la concha la lora? O sea, te acepto que pueda ser personaje de 5 minutos con un solo chiste, pero tener esta madre que me da repelús, ay Dios. Aunque también, todo se ha dicho, no me agradan las yanderes, pero de todas las que he visto, esta es la que más me cae de la patada baja. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Y bueno, como les dije, este iba a ser un video cortito realmente. ¡Epa! Si te gustó, suscríbete, paps. Y regálame tu like. Compártelo con todo el mundo. Comenta abajo qué opinas de Komi-san, porque por ahora a mí me encanta. Y después hablaré del manga donde tengo mucho más que dar de ello. Lamento tardar tanto en hacer video, pero... Oye, ya volví. Veamos cuánto duro esta vez, ¿no? Y eso es todo. Te me cuidas. Bye.